Hace años trabajé en una iglesia. Era una linda congregación. Había personas muy amables, muy cariñosas, muy dedicadas al Señor. Había varios matrimonios, todos ellos parejas amables, cariñosas, dedicadas, consagradas a Dios. Había una pareja en particular, un matrimonio de unos 35 años, con 2 hijas, preciosas muchachas. El hombre de la casa trabajaba en una fábrica de herramientas y su trabajo era llevar pedidos a distintos sitios. Un día este hermano estaba llevando uno de esos pedidos a uno de los lugares donde estaban realizando excavaciones. Iban a construir un edificio. Y justo al momento cuando él llegó a descargar el pedido de herramientas, hubo una explosión de dinamita que estaban usando para las excavaciones, y este querido hermano, que era diácono de la congregación, murió instantáneamente. A mí me tocó la dolorosa tarea de ir a la casa, a su casa, y darle la triste noticia a la viuda y a sus 2 hijas. Eran niñas, adolescentes de unos 12, 13 años. Cuán grande fue mi dolor, cuán grande fue mi tristeza al tener que decirle a aquella mujer que su esposo acababa de morir y explicarle los detalles. Fue una tarea muy, muy difícil para mí. Pasé tiempo con un grave pesar, con un profundo dolor en mi corazón. Soy Luis Carballosa. Hoy comento con vosotros el trozo de Oseas capítulo 2, versículos 14 al 17. Recordemos que Oseas es el profeta que Dios ha llamado. El nombre Oseas significa Dios es salvación. Y Dios le dijo que se casara, y él escogió a una mujer llamada Gomer. Oseas era un tipo de Dios. Oseas representaba a Dios. Gomer, su mujer, representaba a la nación de Israel. Gomer era una mujer normal como las demás, pero después de contraer matrimonio con Oseas, se prostituyó y anduvo en las calles de Jerusalén o de otras ciudades practicando la prostitución. Y eso lo hizo
y causó profundo dolor en el corazón de Oseas, su esposo. Recordemos, como he dicho, Oseas representa o representaba, tipificaba a Dios. En el versículo 14 hay un cambio. Gomer ha regresado a su esposo y en gracia y en misericordia, en amor incomparable, el esposo la recibe. Versículo 14 dice: pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto. El desierto era lugar de juicio, pero también de comunión. Dice al final del versículo 14, la última frase: y hablaré a su corazón. Y ahí la palabrita, la frase hablaré a su corazón, hay que añadirle tiernamente. Hablaré tiernamente a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor. Esto nos recuerda los días de Josué, cuando Josué introdujo al pueblo de Israel que venía de Egipto a la tierra prometida. Introdujo a aquel pueblo en la tierra prometida. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Hay una restauración en el matrimonio de Oseas y Gomer, como lo habrá con la nación de Israel cuando la nación sea restaurada en los días postreros. Dice el versículo 16, en aquel tiempo. Esa misma frase se repite en el versículo 18 y el 21. Y en aquel día, literalmente, dice Jehová, me llamarás Ishi. Ishi significa mi marido. La palabra Ish en hebreo significa literalmente hombre, pero en este contexto significa mi marido. Y nunca más me llamarás Balí, es decir, mi Señor o mi Baal. Y dice Dios en el versículo 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Los Baales eran los dioses paganos de la tierra. Baal era el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios de la fertilidad, y era el dios que las naciones paganas que vivían en la tierra que Dios había prometido a Abraham y a su descendencia adoraban. Los Baales, el rey Acab y su mujer Jezabel eran adoradores de Baal, y Dios los destruyó en tiempos del profeta Elías. Este versículo tremendo, el versículo 17 dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales. Fíjese el plural, los Baales, porque eran muchos. Cada nación que habitaba allí en la tierra, cada nación pagana, tenía su propio Baal. Y nunca más
se mencionarán sus nombres. Querido hermano, querida hermana, quizá en tu vida y en mi vida haya algún Baal escondido, haya algo que tú y yo pongamos en lugar de Dios. Es importante que tú y yo escudriñemos nuestro corazón y nos rindamos totalmente a Dios, buscando su presencia y adorándole constantemente. Tú y yo debemos buscar la presencia de Dios para adorarlo en espíritu y en verdad. Alza tus ojos al cielo y busca a ese Dios de la gloria, que a Él sea la alabanza, ahora y por siempre. Amén y amén.